seguían. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, discutir el concepto de genocidio, sea en el campo jurídico, sea en el campo de ciencias sociales, no es nada fácil. En el campo jurídico, pero bueno, ¿por qué? Sí, es cierto que, bueno, fue Lemkin, todo eso, pero la idea de genocidio así en jurídica parte de un tratado internacional. Este tratado internacional tiene un momento histórico, ese momento histórico es el comienzo de la Guerra Fría. En el tratado internacional originario se perfila un concepto de genocidio que parece una caricatura de la Shoah, directamente. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos tenía miedo de otra definición, porque podía quedar Hiroshima y Nagasaki. Rusia tenía miedo de otra definición, porque podían quedar los traslados de los estalinistas. Europa tenía miedo de otra definición, porque podían quedar las cosas, las barbaridades y atrocidades que ellos habían cometido en África subsahariana. En consecuencia, bueno, quedó una definición que desde entonces es totalmente problemática. Cada vez que hay un genocidio, esa definición en el plano internacional permite discutir si es genocidio o no es genocidio. El de Camboya no era genocidio, porque se dijo, porque bueno, por más que mataron 2,5 millones de personas, pero bueno, no importa, como no querían aniquilar toda la población, no sería genocidio. Y en el campo jurídico esta discusión es la que se mantiene. Por supuesto, después cada Estado puede legislar el genocidio y definirlo de la forma que quiere, lo cual genera toda otra discusión en el plano del derecho comparado. Y bueno, el concepto del Estatuto de Roma es otro concepto que precisa un poco esto. En definitiva, se tipifica internacionalmente el genocidio casi por una necesidad, digamos, impuesta por la Segunda Guerra Mundial, por la Shoah, etc. Y es algo más o menos parecido a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se llega a la Declaración Universal, en 1900, bueno, se dice, etc. Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su origen, fue una manifestación de buena voluntad, nada más, una declaración hecha por un organismo internacional. Desde el punto de vista del derecho internacional público, es una declaración de buena voluntad y nada más. Se tardaron muchos años para que eso cobrara el carácter de ley internacional, se la considerara parte de la Carta de Naciones Unidas, luego se hicieran los dos pactos, los de derechos civiles y políticos y los de derechos económicos, sociales y culturales, que eso sí son normativa internacional. Cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué se fue produciendo todo esto? Todo este ordenamiento jurídico, por así decir, esta normativización, emerge porque en un momento la humanidad razonó, se sintió a meditar, avanzó la razón en la historia, como diría algún hegeliano por ahí. No, todo esto pasó porque hubo miedo, propulsiona miedo. Se contaron cadáveres y bueno, en algún momento dado, pero no cualquier cadáver tampoco, no, porque cadáveres había habido muchos. Los cadáveres que se produjeron fuera de los territorios hegemónicos y que se caracterizaban por tener la piel con un alto contenido de melanina, no contaron cuando se produjeron en el propio territorio hegemónico y con un déficit de melanina. Entonces fue algo así como, bueno, con los otros soy, pero con nosotros no. Y debido a eso, bueno, ahí surgió esta normativa. Lamentablemente sí, no unió a la especie humana la razón, sino el espanto, realmente. Podemos decir, dejando de lado el concepto jurídico con todas sus complicaciones, hay algo que por exclusión se puede obtener directamente, sin pretender con eso darle un nombre, que son todas las muertes
provocadas por acción o por omisión de los estados, que sin embargo se producen fuera de un conflicto bélico, es decir, fuera de una situación en que hay dos grupos enfrentados con capacidad recíproca de producirse daño. Y si tomamos y sumamos todos los fenómenos de esta naturaleza, lo podemos llamar masacre, podemos llamar un concepto sociológico, criminológico, de genocidio, etcétera, para diferenciarlo del jurídico que tiene estos problemitas. Si sumamos todos esos muertos del siglo XX, bueno, hay distintos cálculos, algunos un poco más optimistas, otros un poco más pesimistas, pero daría la impresión que de cada 50 seres humanos que caminaron por la superficie de este planeta, en el siglo XX a uno se lo liquidó el Estado. Es decir, son homicidios alevosos, digamos, porque son homicidios de personas indefensas, cometidos por acción o por omisión del Estado. Omisión dolosa, no me refiero a la omisión negligente, sino omisión dolosa. Cuando analizamos un poco esto ya en otros términos, sí, efectivamente, no cabe la menor duda que el capitalismo desempeña un altísimo papel, ha desempeñado un altísimo papel en los genocidios, sobre todo del siglo XX, y lo sigue desempeñando hoy, no cabe la menor duda, pero yo no creo personalmente que el capitalismo sea la explicación. Sin lugar a dudas es un acelerador importante, de eso no cabe duda. Pero, bueno, matanzas de esta naturaleza ha habido a lo largo de toda la historia. Yo no sé si Cartago es o no un genocidio, pero fue una matanza, no cabe la menor duda. Y la llamada colonización de América también. No nos sorprenda mucho el campo de concentración nazista, el Konzentrationslager. El mismo cartel que había sobre la puerta de Auschwitz, Arbeit macht frei, el trabajo libera, lo podríamos poner a la entrada de cualquier colonia, se lo podría poner a la entrada de cualquier colonia. Trabajen negros colonizados, trabajen porque así van a aprender a ser libres como nosotros, tus colonizadores. Es lo mismo. Una colonia en el sentido del colonialismo originario es un enorme campo de concentración, sin lugar a dudas, y un enorme campo de muerte. Si vemos cómo se redujo la población originaria de nuestro continente a partir de la llegada del Geist hegeliano que nos metió en la historia, el compañero Hegel con su espíritu, más espíritu, es un espectro que estaba avanzando, no es que diezmó la población, casi la hizo desaparecer. Y si a eso sumamos que cuando ya no le servía a la población que estaba, provocó un traslado masivo de población esclava de África, bueno, ¿por qué nos asombramos por el siglo XX? En el siglo XX, en una instancia, parece que ha sido tierno comparado con alguna de estas cosas. Y efectivamente sí, pero todo esto, bueno, ¿qué ha pasado en el campo jurídico y qué ha pasado también hasta cierto punto en el campo de las ciencias sociales? Es curioso, en el campo jurídico recién en los últimos años y en las últimas décadas se está tratando de trabajar un poco el genocidio, pero conceptualmente, normativamente. Y en el campo de la ciencia social próxima a lo jurídico y próxima a lo penal, la criminología, hay algo tremendamente curioso. La criminología de todas sus vertientes, no se sabe muy bien qué es la criminología, pero no importa. Todas las vertientes criminológicas, desde las racistas, originarias, etiológicas, críticas, radicalmente críticas, etc., se ocuparon de todos los delitos, menos el genocidio. El más grave de todos los delitos parece que la criminología no se ocupó. Y no me refiero, insisto, no me estoy refiriendo a la criminología reaccionaria de hace 100 años de Lombroso, etc. No, me estoy refiriendo incluso a la crítica radical, etc. El genocidio brillaba por su ausencia. La literatura criminológica referida a genocidio es ínfima, directamente es casi despreciable en comparación con el volumen del resto de la literatura criminológica. Y cuando nos preguntamos, bueno,
¿Pero por qué? ¿Qué habrá sido lo que determinó esta omisión, esta terrible omisión? Bueno, hubo algunas, por supuesto que algunas versiones tendenciosas, no cabe duda. El Sonderweg alemán, la Shoah se produjo porque los alemanes son malos, naturalmente nacieron malos, ¿qué se va a hacer? No, es un problema de los alemanes solamente. Pero no, lo que en el fondo hay es otra cosa. Cuando nos acercamos a todo genocidio, o a toda masacre, como se quiera decir en este concepto sociológico por exclusión que doy, vemos un fenómeno que es un poco aterrorizador. En principio son hechos cuya autoría corresponde al Estado. Su dominio del hecho, su cómo sí, su configuración concreta del hecho, y corresponde al Estado. Pero el Estado es un ente un poco abstracto, ¿no? Uno no se sienta a tomar café con el señor Estado. Entonces, cuando bajamos un poco el nivel y decimos, bueno, pero ¿quién fue el instrumento? ¿Quién ejecutó esto en definitiva? Son las agencias del poder punitivo de los propios Estados. La Gestapo, la Geheime Staatspolizei, una policía, la KGB era una policía, lo de Ruanda estaba la policía incitando, aparte de la radio de las Siete Colinas y toda esa cuestión. En el genocidio armenio soltaron a los presos para que fueran matando a los armenios, los presos turcos para que fueran matando a los armenios en el camino, etcétera, etcétera. Siempre están de por medio las agencias del poder punitivo. Por supuesto, me dirán algunos, no, bueno, pero a veces fueron fuerzas armadas. Sí, a veces fueron fuerzas armadas, pero no en función bélica, en función punitiva, que es otra cosa. Fuerzas armadas que usurpaban función policial. Claro, es duro decir esto que es el poder punitivo que tiene por función manifiesta garantizarnos los bienes jurídicos, el que de repente superpone su acción con la acción criminal y con la más grave de las acciones criminales. Se identifica el poder punitivo del Estado con la más grave manifestación de crimen. Si hay algo que puede desconcertar más, bueno, creo que son pocas cosas en el campo discursivo, digamos. Por otra parte, esto lo tenemos que repensar en este momento, porque primero hay que tener en cuenta, no cabe la menor duda, que el genocida hay que condenarlo. Sí, la impunidad del genocida no es tolerable, pero no creamos que con la condena al genocida hemos prevenido el genocidio. Eso tengamos mucho cuidado. Una cosa es justicia, una cosa es condenarlo, otra cosa es quedarnos tranquilos porque con eso ya no se va a volver a repetir. Y en general, sí es cierto que no se vuelve a repetir porque la historia no se repite, se manifiesta de otra manera porque la historia se continúa. Y cuando nos preguntamos esto, y con esto termino, no quiero aburrir más, la pregunta que se nos impone es decir, ¿no estaremos viviendo un genocidio sin darnos cuenta? ¿No nos estarán construyendo una realidad pacífica cuando estamos frente a un genocidio? Y creo que sí. Y concretamente creo que sí en América Latina, en nuestra región latinoamericana. Por supuesto que no se trata de la Shoah, no se trata de campo de concentración, no se trata de los herederos de los alemanes que ensayaron lo que pueden hacer la Shoah. No, es otra cosa. Es la violación del derecho humano al desarrollo progresivo en América Latina. Esto tiene costos, y tiene costos en vidas humanas. La violación del derecho humano al desarrollo progresivo se traduce en algunos índices de los cuales somos campeones, entre otros el coeficiente de Gini, es decir, el de distribución inequitativa de la riqueza. Tenemos altos coeficientes de Gini, pese a los esfuerzos hechos en los últimos 10, 12 años, etc., pero no los hemos bajado lo suficiente, y con lo que está pasando en América Latina en este momento creo que va a
a hacerse un enorme esfuerzo para volver a subirlos. Pero junto con el coeficiente de Gini también somos campeones de otra cosa. Somos campeones de los índices de mortalidad violenta, de homicidio. De los 25 países de Naciones Unidas que superan el 20 por 100.000 anual del índice de homicidios, 19 están en América Latina y el Caribe. Algunos con unos índices espantosos. Hay una ciudad de Guatemala, el puerto, San Pedro Sula, de Honduras, San Pedro Sula, que tiene un índice de 80 por 100.000 aproximadamente. Brasil, que lo tenemos acá al lado, tiene 24. Peña Nieto en México se considera satisfecho porque en cifras oficiales dice que tiene 24 por 100.000. En realidad esas son las cifras oficiales, pero cada vez que se hace un pozo aparecen cadáveres, huesos, etcétera, de modo que no lo sabemos exactamente. Y en los últimos 6 años hay unos 130.000 muertos aproximadamente, más algo más de 20.000 desaparecidos, como resultado de la violencia que tira la cocaína, etcétera, todos lo sabemos, no voy a abundar en eso. Pero bueno, estos son las muertes que se producen así manifiestamente por una violencia abierta, pero el derecho humano al desarrollo nos produce otras muertes, que son las muertes por la selectividad en la atención de la salud, por ejemplo, ¿no? De las cuales son víctimas viejos y niños, fundamentalmente. América Latina se está llenando de vehículos, tenemos vehículos con modelos importados de vehículos que no se adaptan a nuestras carreteras, a nuestros caminos, etc. Y tenemos altísimos índices de muertos en hechos de la circulación. Los coeficientes de Gini altos se traducen en frustración de proyectos existenciales. Depende cómo lo agarre un sujeto parado, la frustración del proyecto existencial se traduce en un suicidio. No solamente en el suicidio manifiesto, expreso, consciente, con la cartita dirigida al señor juez, etcétera, de caricatura, sino el suicidio inconsciente, el sometimiento a riesgos absolutamente innecesarios que terminan en resultados letales. Yo creo que si sumásemos todos estos muertos anualmente, nos estamos cargando tranquilamente una ciudad del tamaño de Córdoba por año, más o menos. Es decir, creo que estamos en presencia de un genocidio por goteo. A veces por chorro. Si sumamos esto, si sumamos cierta violencia, cierta letalidad policial, que en algunos países es alta, Brasil tiene un alto índice de letalidad policial, y sobre todo con una carga selectiva racista, sobre todo el nordeste de Brasil. Si sumamos todas esas víctimas, cuidado que hemos hecho nuestro Fat Man y Little Boy varias veces, nuestra bomba de Hiroshima y Nagasaki las hemos fabricado con una gran paciencia, solo que lo hacemos con paciencia, no lo hacemos de golpe. Pero sumando todo eso, no me atrevo a decir que no estemos frente a un genocidio en este sentido sociológico, criminológico, digo, un concepto obtenido por exclusión, ¿no? No lo califico jurídicamente porque esa es otra discusión. Y bueno, no creo que el mundo en este momento pueda prescindir de esta advertencia respecto de la violación del derecho humano al desarrollo. En definitiva, el derecho humano al desarrollo es el primer derecho humano que hemos tenido los latinoamericanos, porque lo primero que hicimos fue declararnos independientes, y sin independencia, claro, no hay desarrollo. Entonces, bueno, diría que San Martín y Bolívar son nuestros primeros héroes de derechos humanos, Sucre, etcétera, los haitianos. Pero bueno, hoy el problema es un poco diferente. Hoy ya tenemos otros problemas de derechos humanos junto con estos. Lo que se está discutiendo en París es básico.
y eso va a tener consecuencias indiscutiblemente en el curso del ciclo. Una alteración climática va a producir desertificación, una alteración climática produce suba de los niveles de los mares. Quienes van a sufrir más esto son los 2/3 más desfavorecidos de la población mundial. Y hace un rato se referían a París, sí, cierto. Estamos abriendo demasiados campos para locos, demasiados espacios para locos. Creo que afortunadamente hay pocos locos en relación a la cantidad de espacios que la distribución del poder planetario está abriendo. Esto me hace pensar que la humanidad puede llegar a ser racional, puede tener un coeficiente de razón, porque dados los espacios que esta situación mundial tiene abiertas y los genocidios en marcha que están funcionando, los locos tendrían que ser mucho más. Hay muchos espacios de locos vacantes. Adiós, gracias. Bueno, muchas gracias.